ángeles, demonios, ¿qué son las fuerzas? Hay un entendimiento quizás diferente a como lo vemos en el judaísmo, a cómo se puede creer o aceptado, digamos, en otras tradiciones espirituales. Primero que nada, escriben los sabios en el Zohar Kadosh que este mundo es como una cebolla, que tiene muchas capas o envolturas, y cada uno de esos mundos o esas envolturas está habitado por seres, diferentes formas de creación del Eterno. Por tanto, existe un tipo de creación que es física y un tipo de creación que es espiritual. A este respecto, tenemos a estos seres que algunos llaman ángeles, en hebreo malachim, les llaman mensajeros, pero en realidad el nombre va a depender de la función que desempeñen estos seres. De igual forma, aquellos que conocemos como demonios, vamos a explicar también de dónde proviene esa palabra, esa raíz, porque en hebreo no lo llamamos demonios, lo llamamos shetim, que hace referencia, la palabra shetim o shet en singular, hace referencia a algo que se deja al abandono, pero también a algo que actúa con fuerza, con violencia, y que hay que entender de que también tienen una función, un papel dentro del plan divino, dentro de la creación. Todo lo que Dios ha diseñado, todo lo que el Sof, el infinito, ha estructurado, tiene una razón de existir. Por tanto, si existen ángeles, si existen lo que llamamos demonios o shetim, que sepan que cumplen una función dentro del plan de Dios, y que, como tenemos una frase en hebreo que dice "Ein od milvado", no hay nada fuera de él. Cuando decimos que Dios es uno, significa que además que la única voluntad que se ejecuta en la tierra como en todo el universo es la voluntad del Creador. Por tanto, no puede existir un poder que sea en oposición al Creador, que pueda ir en contra de la voluntad divina. Y esto es una diferencia fundamental entre el entendimiento de los sabios del judaísmo y de sus tradiciones, de que entendemos que los demonios también se someten a la voluntad de Dios. No pueden actuar sin el consentimiento de lo que el Creador ha permitido. Por tanto, también cumplen, como les decía, esa función para la cual han sido creados.